Hola, este es el video número 42 del curso de Java desde cero hasta avanzado. Voy a crear un nuevo proyecto porque voy a explicar sobre la sobrecarga de métodos. Y a esta clase le voy a llamar principal porque contiene el método main. Y aquí voy a poner el ejemplo sobrecarga. Ejemplo sobrecarga. Este es el nombre del paquete. Entonces tengo el proyecto aquí, Java Application 111. Ignoren este, había hecho anteriormente un ejemplo pero lo dejé. Entonces tengo el proyecto llamado Java Application 111 y dentro de esto está el paquete llamado ejemplo sobrecarga. Y dentro de este paquete tengo la única clase, la principal, la que contiene el método main. Entonces ahora voy a crear una nueva clase y la voy a llamar sobrecarga. Ahora tengo dos clases. En la clase sobrecarga voy a empezar a crear métodos para explicar la sobrecarga de métodos. Nosotros normalmente hemos creado métodos que no están sobrecargados. Voy a crear un primer método public. Como no nos va a devolver ningún dato, va a ser de tipo void y le voy a llamar muestra mensaje. No va a tener parámetros. Y aquí este método lo único que va a hacer es mostrar en pantalla hola, ¿qué tal? Ahora me voy a la clase principal, la que contiene el método main, y ahí voy a empezar a crear objetos de tipo sobrecarga. Es decir, los objetos que yo crea van a ser de tipo sobrecarga. Con el nombre de la clase sobrecarga, el nombre del objeto le voy a llamar sb1. Aquí pues vemos que el constructor no tiene parámetros, aunque nosotros aquí en la clase sobrecarga no creamos ningún constructor. Este se crea por defecto cada vez que creamos un nuevo proyecto. Entonces, recordar que cada vez que creamos un objeto del tipo de la clase y al poner el operador new, estamos invocando al constructor de la clase. En este caso el constructor no tiene parámetros. Ahora con el nombre del objeto voy a invocar al método mostrar mensaje. Y cuando ¿cómo se llama el método? Se llama muestra mensaje. Tiene que ponerle igual, si no, no. Cuando yo con el objeto invoco al método muestra mensaje, se ejecuta esta línea de código y lo único que va a hacer es mostrarme en pantalla hola, ¿qué tal? Pero, ¿qué tal si yo creo aquí otro método? Por ejemplo, voy a cambiar el nombre de este método y le voy a poner operaciones. Entonces, yo aquí voy a quitar esto y pues aquí ahora el método se llama operaciones y este método lo único que va a decir es no estás realizando ninguna operación. ¿Por qué? Porque no tiene parámetros. No tiene parámetros para hacer operaciones. Este es un método de tipo void, no nos va a devolver nada y no tiene parámetros. Ahora voy a crear un método. Este método sí va a realizar operación, pero observen. Este método se llama igual que el anterior, pero ¿qué pasa si? Observen, yo lo voy a dejar así. Me muestra aquí, me dice que este método operaciones ya está definido en esta clase, en la clase sobrecarga. ¿Y qué tal si yo le cambio el tipo de dato a entero? Y le pongo parámetros in num1, in num2. Observen que ya no me está marcando que ya existe ese método. Lo único que me dice aquí es que no le estoy poniendo return porque aquí dice que él nos va a devolver algo de tipo entero.
Entonces aquí vemos que tenemos el mismo nombre del método, pero se diferencian en que uno no nos devuelve nada y el otro nos devuelve algo de tipo entero. Y este no tiene parámetros y este sí tiene parámetros. Entonces yo lo que voy a poner aquí es return num1 más num2. Es decir que este método nos va a sumar los argumentos que desde la clase principal enviemos, que se van a copiar aquí, y me va a devolver con la sentencia return la suma de esos dos valores. Entonces, ¿qué es la sobrecarga de métodos? Pues estamos viendo aquí que en esta clase podemos tener varios métodos llamados igual, es decir, los métodos sobrecargados tienen el mismo nombre, pero se accede a cada uno de ellos de un modo diferente. Ahora voy a crear un tercer método, public, y le voy a poner tipo doble operaciones. Vean que aquí que el método se llama igual y le voy a poner parámetros doble num1, doble num2. Vemos aquí que estos dos métodos prácticamente son iguales, con la diferencia en que este nos retorna un valor de tipo entero, este un valor de tipo double, no sé pronunciar muy bien. Este nos tiene dos parámetros de tipo entero y este es de tipo doble. Entonces vemos que los tres métodos tienen nombres iguales. Ahora voy a crear un cuarto método, public, y va a ser de tipo entero, se va a llamar igual, pero va a tener tres parámetros: in num1, in num2, in num3. Return num1 más num2 más num3. Estos dos métodos, la única diferencia que tienen es que uno tiene dos parámetros y el otro tiene tres parámetros. Entonces así nosotros podemos ¿y cómo le hace aquí desde la clase principal cuando empezamos a crear objetos, invocar a los métodos? ¿Cómo se le hace para que Java logre diferenciar cuál método es cuál? Porque todos se llaman igual. Es decir, en el momento en que yo pongo el nombre del objeto, invoco al método operaciones, si yo al método operaciones no le pongo ningún parámetro, entonces lo que se va a ejecutar es este método y me va a imprimir este mensaje. Entonces, observen, lo que aparece es no está realizando ninguna operación. Pero ¿qué tal si yo al método le doy dos parámetros de tipo entero? Entonces le voy a dar dos parámetros, 20, y observen lo que va a pasar. Ya no me va a aparecer ningún mensaje. Ahora lo que va a aparecer es que no he creado ningún método para que me muestre el resultado. Ahora vamos a poner aquí a ver, aquí en cada uno de estos vamos a poner el system para que me imprima. Voy a quitar la sentencia return num1 más num2. Vamos a quitar la sentencia return y con esto vamos a mostrar la suma. Ahora voy a copiar esto. Aquí me está marcando algo. Dice, y aquí ya le quitamos el tipo de dato in y le pongo void. Y aquí le quito también el return y voy a copiar esto. Copio esto, lo pego aquí y aquí le quito el tipo doble y le pongo void porque no nos va a devolver nada. Con el system es como nos va a mostrar la suma. Y aquí también le quito el tipo de dato in, le pongo void y aquí vamos a mostrar la suma de tres números. Es decir, le quitó son del tipo void, ¿no? Pero se diferencian que uno tiene dos parámetros, el otro de tipo entero, otro tiene dos parámetros de tipo doble y el otro tiene tres parámetros y el otro no tiene parámetros. Entonces vamos a suponer que yo le doy dos parámetros
me muestra 22, pero yo quiero que me diferencie cuál método es cuál. Aquí le voy a poner dos parámetros. Dos método con dos parámetros. Método con dos parámetros. Y voy a copiar este mismo mensaje, lo voy a pegar aquí. Aquí vamos a poner métodos con dos parámetros tipo int. Y aquí método con dos parámetros tipo doble. Esto va acá adentro. Y aquí le voy a poner método con tres parámetros tipo entero. Ahora, estoy en la clase principal, invoco el método operaciones y le paso dos parámetros de tipo entero. ¿Cuál método creen que se me va a ejecutar? Se me va a ejecutar este método con dos parámetros de tipo entero. Ahora, le voy a dar aquí, correr el archivo, método con dos parámetros tipo int, y me retorna me muestra la suma, que fue gracias al system. Ahora, ¿qué tal si yo aquí invoco el método mediante tres parámetros? ¿Cuál creen que se va a ejecutar? ¿Cuál método creen que se va a ejecutar? Pues se va a ejecutar el método con tres parámetros tipo int y me va a mostrar la suma, que es 62. Y si yo le pongo dos parámetros tipo doble, le pongo aquí, para que sea doble tengo que poner el punto 0, es decir, o 4.2. Voy a poner aquí 2.0 más 3.5. ¿Cuál creen? A ver aquí. Ay, perdón, aquí es coma. 3.5. ¿Cuál creen que se me va a ejecutar? Pues se me va a ejecutar el método operaciones que tiene dos parámetros de tipo doble. Entonces aquí corro el archivo y me va a decir método con dos parámetros tipo doble y aparece la suma. Entonces esto es la sobrecarga de métodos, que los métodos tengan el mismo nombre pero se diferencien ya sea en el tipo de dato o en el número de parámetros y tipo de parámetros.